nosotros vamos a comenzar con un tema que solamente las circunstancias nos obligan a ponerlo en primer plano de este programa. Ustedes saben que tenemos por norma que los asuntos que nos tocan directamente no son noticia. Y en consecuencia, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un conflicto en los tribunales con alguien, nosotros no usamos el medio excepto que nuestra contraparte así lo haga. Queremos ser éticos y respetuosos de la justicia, y si algo está en justicia, pues que la justicia decida qué hacer. Pero ocurre que en este caso, la persona que nos confronta, que es el sacerdote Manuel Ruiz, no ha dado otra opción. Él se ha mantenido ventilando el caso de una acusación que tiene en contra de quien les habla, en contra de Diana Lora, en contra de Altagracia Salazar, en contra del presidente de la Junta de Vecinos del Pedregal y en contra de Franklin Guerrero, que trabaja en CDN y con Nuria Piera. Este señor, como ustedes saben, nos ha acusado de difamarlos por diferentes razones y nosotros estamos acudiendo, como manda la ley, allí a los tribunales. ¿Qué pasó ayer en el tribunal? La decisión que se tomó fue aplazar para el día 10 del mes que entra la audiencia. Voy a presentarles a ustedes, primero, antes de presentarles algunos cortes de los abogados, quiero decirles lo siguiente. Ocurre que aquí en la capital, ayer, había una protesta como cada miércoles frente a la OISOE. Entonces, el miércoles ya la policía cierra toda la avenida Doctor Delgado. Yo salgo para el tribunal y cuando llego a la Delgado me encuentro que no hay por dónde pasar. No había por dónde pasar. Y tuve que desviarme y eso me tomó más de media hora, más o menos. Pues ocurre que ya Manuel Ruiz y su gente, sus abogados, habían pedido orden de prisión para mí. Orden de prisión, impedimento de salida, porque yo me iba a ir del país, porque me tardé unos minutos en llegar, porque ya le habían pedido al juez que ordenara prisión para mí, conducencia y que me pusieran impedimento de salida. Y yo digo, ay, si Manuel Ruiz hubiese sido tan eficiente. Nunca en este país se pidió orden de prisión contra Wesolowski, para que ustedes vean cómo anda la cosa. ¿Cómo anda? Manuel Ruiz nunca pidió orden de prisión para Wesolowski, lo defendió, igual que defendió a Gil, violadores de menores, y sin embargo, porque por un tapón que yo llegué a unos minutos, pidió orden de prisión para mí, para que ustedes vean un cristiano. Entonces, quería decirle eso porque el juez lo que hizo fue que dio un receso de 10 minutos, porque ese juez sabe que yo no ando corriendo. Y además mi abogada le dijo, mire, ha pasado esto y Marino viene en camino, tuvo este problema y el juez hizo eso. Pero después ellos obligaron al juez a dictar una orden de conducencia contra Franklin Guerrero y tuvo el juez que dictarla porque él llegó unos minutos pasado que yo. Franklin Guerrero dictar una orden de prisión en su contra, el mismo individuo que conocía todo lo de Wesolowski y que lo encubrió y lo protegió. Y el que quiera saber, manténganse ahí porque tengo las pruebas. Voy a ir primero
con un corte de lo que dijo la doctora Laura Acosta, que es una de los abogados que nos defienden, y un corte del licenciado Luis Rivas, que también es otro de los abogados. Vamos a verlo. Los alegatos de ellos son que supuestamente los periodistas quienes nosotros representamos, Marino Zapete, Altagracia Salazar, Diana Lora y Franklin Guerrero, según el señor Manuel Ruiz, han incurrido en difamación, en injuria en su contra. Y nosotros alegamos que lo que han hecho es el trabajo periodístico. Y esa es una información que no son las razones legales por las cuales ellos la están objetando. Ellos la están objetando por otras razones, porque esas son las pruebas, magistrado, que van a demostrar si es defensor de pedófilo o no. A eso es que él le tiene miedo, defensor de pedófilo. Y esa prueba es fundamental. Entonces, no es posible, magistrado, que se nos pretenda escatimar y colocarnos en un estado de indefensión cuando nosotros podemos aportar mediante el auxilio judicial esa prueba es esencial, y más que defensor, cómplice de pedófilo. Bueno, pues ocurre que una de las acusaciones por la cual Diana Lora, la hija de Uchi, está sentada en el banquillo junto con nosotros, es porque ella dijo que el señor Manuel Ruiz era defensor de pedófilos. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente terminó esa audiencia, el Manuel Ruiz fue donde su jefe, el cardenal, porque hay que tener claro las cosas. O sea, Manuel Ruiz no decide acusarnos a nosotros, sabiendo que no tiene razón, sino es por la inquina del jefe de él en nuestra contra. Entonces, inmediatamente, el jefe de él entrega este documento que lo manda a la prensa, este documento que está ahí, que yo quiero que el director lo ponga para que lo vean. Este documento es una certificación que manda el Nicolás de Jesús López Rodríguez. Ayer inmediatamente terminó la audiencia, y por eso yo decía que nos obligan a discutir esto en los medios de comunicación, porque si Nicolás no hace esto, Nicolás y el señor Manuel Ruiz, si no hacen esto, nosotros no estuviéramos tratando este tema aquí en los medios, sino en los tribunales. Entonces, ¿qué dice este documento? Dice, el padre Manuel Ruiz, vean el párrafo número 2, dice, el padre Manuel Ruiz, es una certificación que está dando Nicolás, dice, el padre Manuel Ruiz fue la primera persona que me informó sobre algunas conductas del ex nuncio, reñidas con las normas de la iglesia y con posibles implicaciones penales. Por lo delicado del caso, le di instrucciones precisas para que a la mayor brevedad posible recabara las informaciones que me sirvieran como base para elaborar el informe que en su momento presenté personalmente al Papa Francisco. ¿Qué es lo que dice este documento? Este documento dice, oigan, que fue Manuel Ruiz la primera persona que le dijo al cardenal que Wessolowski andaba por ahí violando muchachitos. La primera persona. Significa que él sabía muy bien lo que estaba pasando. Sin embargo, miren esto, en fecha 5 de septiembre del 2013, se supone que mucho tiempo, ahí lo tienen ustedes, después de hablarle al cardenal de lo que estaba pasando, porque el cardenal dice que él fue el primero. Entonces, este señor ofrece una rueda de prensa a nombre del episcopado dominicano para descalificar las acusaciones contra el nuncio. Es decir, sabiendo y habiéndole dicho al cardenal, como lo dice y lo testifica por escrito el cardenal, que el nuncio andaba
en esas andanzas, él va y hace esa rueda de prensa, ¿verdad? Después de informarle, va a defenderlo. Y él tiene a Diana Lora sentada en el banquillo de los acusados porque ella dice que defendió al pedófilo. Pero bueno, ahí está la rueda de prensa. Pero por si acaso alguien cree que eso fue un montaje que hizo el periódico 7 Días, director, póngaselo de nuevo, por si acaso alguien cree que ese no es Manuel Ruiz, no, eso no, director. Mire lo que tengo en la mano, usted me está viendo, esto, ¿verdad? Si alguien cree que esto fue un montaje, y que ese no es verdad, que ese no es Manuel Ruiz, que está defendiendo a Wesolowski ahí, entonces vamos a ver esa rueda de prensa en video para que ustedes vean lo que dijo Manuel Ruiz en esa ocasión. Pero no hay una acusación per se en concreto que tengamos conocimiento. Y las autoridades dominicanas han informado que no conocen de ninguna víctima, ¿verdad? Pero en modo alguno se ha dicho que hay una acusación per se. ¿Qué presentó Nuria Piera? Unas imágenes en el malecón de una persona, el nuncio apostólico, haciendo ejercicio y después tomando una cerveza en la parrillada o una de esos centros que están ahí. Eso es lo que presentó. También se hizo eco de unas informaciones que llegaron desde Santiago en un programa donde se afirmó, y usted me corrige, que el nuncio apostólico componenta con el padre Gil de Juncalito, pues se hospedaron con muchos niños en su atolio y que el nuncio durmió con unos 7 niños, el padre con otros y así sucesivamente. Esa fue la rueda de prensa que dio Manuel Ruiz en nombre del arzobispado para decir que no había ninguna prueba, que no había ninguna víctima. Ustedes lo escucharon. Y eso, si eso no es defensa, ¿qué es? Pero que usted ir a dar una rueda de prensa de esa y decir que no hay ninguna prueba, que no, que este señor no está en eso, cuando tu jefe, antes de eso, aquí está el documento del cardenal, dice que Manuel Ruiz fue la primera persona que le informó de eso. Es decir, usted sabiendo y habiéndoselo informado al cardenal, entonces usted da esa rueda de prensa. Entonces, ¿eso no se llama defender a un pedófilo? Si eso no es defenderlo, entonces, bueno, que la justicia coja y tranque y meta a Diana Lora de por vida en un cepo. Ahora, yo quiero decir, no hay duda de que el cardenal es una persona poderosa aquí y Manuel Ruiz está actuando por mandato del cardenal y a uno no le sorprende que las presiones del cardenal lleguen a donde, hasta lo último. Pero señores, así no puede ser. Así no puede. Inmediatamente, esto lo mandó el cardenal, el arzobispado, a todos los medios de comunicación ayer, dando testimonio de que supuestamente el señor Manuel Ruiz no podía ser cómplice de eso porque él fue el primero en informarlo. Pero ocurre que después de informarlo es que sale a defenderlos. Entonces, ¿eso qué es? Pero además yo no entiendo, la verdad, no entiendo que aquí el cardenal Manuel Ruiz y quien sea lleguen al extremo de pedir prisión preventiva para quien les habla, o prisión no preventiva, orden de conducencia, impedimento de salida en mi contra, en contra de Franklin Guerrero, porque un tapón no nos permitió llegar exactamente a la hora y que ellos entonces
no le hayan informado a las autoridades dominicanas que estos tipos estaban depredando niños, porque el mismo cardenal que sabía todo, cuando le preguntaron por primera vez por el caso Wessolowski, por qué se había ido de aquí, dijo, yo no sé nada de eso. Lo tengo ahí en video. Yo no sé nada, nosotros no sabemos nada de eso. Se le volvió a preguntar y dijo, bueno, tengo entendido que es un problema con el obispo de Puerto Rico, que ellos tienen diferencia y que fue por eso. A la tercera ocasión que le preguntan a Nicolás, entonces dice él, sí, yo mismo fui 3 días a Roma a llevarles un informe al Papa Francisco y fue por eso que lo sacaron. Oiga, si usted desde el principio sabía todo, si sabía que este señor, si tenía la información de Manuel Ruiz, como usted mismo dice, ¿cómo es posible que ustedes mantuvieran eso calladito y Manuel Ruiz fuera a hacer una rueda de prensa desmintiendo eso y ustedes nunca pidieran, alertaran a la autoridad? Que yo creo que de los más periódicos más influyentes de los Estados Unidos sacaron en sus portadas que las autoridades dominicanas se enteraron de eso después que esa gente estaba afuera, sabiéndolo ellos. Entonces pretenden que nos metan presos a nosotros, que en la vida nosotros somos depredadores sexuales, violadores de niños, delincuentes. No es eso lo que somos. Y somos nosotros los que estamos sentados en el banquillo de los acusados, acusados por esta gente que real y efectivamente se probó que protegieron, que defendieron a esos depredadores. Yo digo, esta sociedad está al revés. Esto está al revés. Nosotros, en el caso particular, porque yo no me había referido al tema, pero en el caso particular de Diana, ¿cómo es posible que Diana Lora esté sentada en el banquillo de los acusados cuando este señor, eso que es, y eso que él dijo ahí, eso no es defensa de pedófilo, por Dios. Eso fue algo público, pero ahora el cardenal le pone la tapa al pomo cuando revela que cuando este señor dio esa rueda de prensa, ya hacía tiempo que le había informado a él en lo que estaba el otro. Eso raya. Pero yo no sé la verdad, hasta dónde, porque son telarañas que se tejen para tratar de acorralar a los pocos periodistas que tienen todavía, perdónenme ustedes, pero la virtud de trabajar en defensa de la gente y de los intereses, los pocos periodistas que no andan buscando cómo hacerse millonario en este país. Y estamos ahí sentados por gente como esa y tenemos a un cardenal que inmediatamente emite esto, diciendo, no, ese hombre es bueno, él me lo había informado. Oye, y si se lo había informado, ¿por qué? ¿Por qué entonces dio una rueda de prensa defendiendo a esa gente? Si él se lo había informado y usted lo está escribiendo aquí. No, yo creo que este país, señores, este país no va como es. Este país tiene que cambiar. Y de todas maneras, a Manuel Ruiz y al cardenal, yo sé que el cardenal tiene su poder y su cosa, pero bueno, ya ellos me tienen a mí, tienen a Altagracia Salazar, tienen a Diana Lora, la hija de Uchi, tienen a Franklin Guerrero, tienen al presidente de la Junta de Vecinos de Pedregal porque se quejó de que Manuel Ruiz estaba cobrándole una cuota a los estudiantes teniendo una escuela pública que el pueblo la paga y lo tienen sentado, nos tienen sentados en el banquillo de los acusados. Pues confórmense con eso, con sentarnos allí y no anden ahora discutiendo en la prensa esto, porque nosotros tenemos que discutirlo entonces, nos obligan
a discutirlo en la prensa, que no es nuestro interés. Nosotros queremos respetar la justicia, ir allí, como Dios manda, a que nos juzguen, y a que nos absuelvan, como debe ser.